Pues en directo. Pues en directo, ¿vale? En diferido. No pasa nada. Pues muchas gracias por venir, perdón por el retraso. Y aquí mi gran amiga, gran artistaza Rocío Verdejo, cuando la invité a que le propuse que viniera a la jornada, dijo que sí. Nunca me dice que no. Y viendo un poquito las opciones que podíamos charlar, pues, de su obra y de su forma de entender la fotografía, pues quiere hablar de su último proyecto y hace como referencia a todo lo que ha trabajado, que como ya pues lleva desde hace un montón de años entendiendo y viviendo con la fotografía. Así que por no olvidarme, para por seguir funcionando el problema, os dejo con Rocío. ¿Vale? ¿Tienes tu mando? Tengo mi mando. Perfecto. Tengo mi mando, que ya no va a fallar. Bueno, ya está. Justo estaba por ahora. ¿Es este? ¿Es este? Vale. Bueno, muchas gracias. Lo primero por venir, por lo que implica levantarse un sábado por la mañana, que a mí me ha costado también mucho trabajo, la verdad. La verdad que yo pedí las 12, que me parecía más asequible, ¿no? Pero al final, bueno, ya estamos aquí. Luego también muchas gracias siempre a Apertura, porque como siempre favoreciendo compartir la sinergia y dándonos como vida cultural a la ciudad, que pienso que es como una labor muy importante. Y bueno, esta pues el primer diploma que tengo de haber hecho un curso aquí es del año 2002. O sea, es como retro total. Y bueno, he tenido mi relación con la escuela desde largo. Empecé como alumna y luego continué como profesora. Y bueno, pasé muchas horas en el laboratorio revelando carretes con los alumnos. Luego tuve la suerte de iniciar, de programar y de conceptualizar un curso que es el curso de fotografía publicitaria y moda, que todavía se sigue haciendo. Y bueno, al final me fui a Madrid, donde he estado 12 años trabajando en publicidad. Y ahí pues un poco ya perdí, me vinculé un poco de la escuela y bueno, ahora acabo de volver a Málaga y la verdad que para mí es como un poco volver a casa, ¿no? Entonces pues para mí es como también esta charla es muy especial. Entonces bueno, pensando un poco siempre, como sabéis, yo trabajo en el terreno de la fotografía escenificada y realmente hay es como un planteamiento donde hay mucha tela que cortar, ¿no? Hay muchas cosas que contar y siempre que doy charlas y talleres, pues como que siempre me gusta como despedazar, ¿no? Lo que significa todo lo que hay, el proceso. Si queréis cierro, lo único, si queréis saber buscar la media hora. Una abierta que ya no, sí. Pero sí, No se escucha, ¿verdad? Se escucha más rápido y ¿Grita más? ruido. No sé lo que ha pasado. creo que es con el mando ese. Sí, dale que sí. Dile Dale que que sí, porque yo... Pero ¿a dónde le doy a qué? ¿A que no? No. Supongo que ¿Con este? sí. ¿A que no? Bien, vale, perfecto. Y bueno, y aunque como veis, pues bueno, llevo muchos años trabajando en el mundo de la fotografía y llevo muchos años vendiendo ideas porque trabajo en publicidad, pero aún así no me gusta mucho hablar de mi obra, no me gusta mucho hablar porque trabajo como con temas muy personales, pero bueno, esto es una ocasión especial, me gusta más hablar de la fotografía de otros o hablar de la técnica o hablar de... Pero hoy me he decidido a abrir un proyecto que es como de mis proyectos más personales y en el que no considero todavía cerrado porque es un tema con el que quiero seguir trabajando, pero le tengo que dar forma. Y por eso esta charla la he dividido como en dos partes, ¿no? Se llama Pérdida y representación de la memoria. Vamos a empezar por la pérdida y vamos a terminar hablando de la representación, ¿no? Que es como esa parte donde ya yo con el tema realizo una serie de fotografías escenificadas y ya vamos a hablar más de fotografía, ¿no?
Esta primera parte, este es como un punto de partida. Yo no tengo recuerdos de los 0 a los 18 años y es por ese motivo por el que me decido a empezar una investigación sobre la memoria. Empieza con este proyecto de 2015, que es un proyecto autorreferencial, ¿no? Entonces, bueno, antes de iniciar este recorrido, antes de iniciar esta charla, me gustaría que pensaseis en todos esos episodios que habéis tenido entre los 0 y los 18 años que podéis recordar conscientemente, ¿no? Y esta es vuestra memoria episódica. Y me gustaría que imaginarais ahora que en vez de todo ese archivo de momentos y de emociones, tenéis un vacío, ¿no? Entonces este es un proyecto para la construcción de mi memoria, ¿no? Al final, pues yo no me acuerdo de nada, no me acuerdo de haber jugado con mi hermano, no me acuerdo de la profesora del cole, no me acuerdo de los dibujos que veíamos. Y realmente tanto trabajar con emociones y tanto trasladarlas a la fotografía, ¿no? Con esas escenificaciones con las que trabajo, pues pensé, ¿y por qué no trabajar este tema de la memoria, ¿no? La memoria episódica me gustaría coger la chuleta para contaros lo que es, porque me gusta, aunque sé que lo habéis entendido con esta reflexión, pero me gusta leer la definición porque es aquella que se refiere al recuerdo de momentos, de lugares, de emociones, de detalles, de episodios de la vida que se pueden evocar de manera muy nítida, ¿no? Pues como puede ser, por ejemplo, esto, ¿no? O esto, ¿no? O sea, realmente la memoria episódica es la más vulnerable al deterioro neurológico y se usa para codificar experiencias personales y para recuperarlas, ¿no? O sea, vuestra memoria episódica es todo eso que os acordáis de los veranos cuando los pasabais en el pueblo, o de cuando jugabais con vuestros amigos al escondite, o cuando veíais Candy Candy, ¿no? Todo eso es vuestra memoria episódica. Y yo en vez de eso encuentro como un vacío, ¿no? Entonces, ¿cómo empieza todo esto, no? Al final, cuando me decido a trabajar con este proyecto, tenía una propuesta abierta de un museo catalán que se llama El Mollet, y el Mollet me daba como un escaparate de 15 metros de largo, ¿no? Entonces, yo podía hacer con ese escaparate lo que quisiera, ¿no? Entonces me decido cómo empezar este proyecto con mucha ganas, digo, bueno, pues ¿dónde empiezo, no? Entonces pensé que para intentar construir toda esa parte de mi vida, pues necesitaba ayuda, ¿no? Necesitaba pues que alguien me contase cosas para ver si la información se despertaba. Entonces lo primero que hice fue elegir a 2 personas que podían ayudarme, ¿no? Con esta investigación, ¿no? Y hice estos 2 retratos, ¿no? Ella es Ángela, que es mi amiga de toda la vida, y ella es mi madre, ¿no? Fueron las 2 personas que me ayudaron a construir todos esos recuerdos con los que luego he podido trabajar. Y en esa sesión de fotos yo también, ¿no? Quiero retratarme, y esto es como una prueba más de la magia del analógico, ¿no? Yo soy muy defensora del analógico, y es realmente como de manera espontánea ocurre esta doble exposición sin haberla planeado, ¿no? Es como siempre que, para mí, siempre que interviene el químico, siempre ocurren cosas mágicas, siempre. Y esto fue muy simbólico porque realmente vemos como hay 2 versiones de mí misma, ¿no? Que son la versión de mi madre y la versión de mi amiga, o sea, me cuentan como 2 historias que no tienen absolutamente nada que ver, ¿no? Y con esta pequeña sesión de fotos, empiezo este proyecto, ¿no? ¿Cómo sigue este proyecto? Pues yo me doy cuenta de que ella, bueno, pues me cuentan muchas cosas, yo hago un viaje, hacía 17 años que me había ido de casa, de mis padres, entonces pues vuelvo, empiezo a recopilar información, empiezo a hacer preguntas, me llegan como cosas interesantes de ellas 2, pero como todo muy inconexo, ¿no? Entonces preparé un cuestionario y empecé a pasárselo a gente de mi generación, a ver cuáles eran como los hitos, los hechos como más potentes que les habían pasado entre los 0 y los 18 años. Y entonces lo pasé a un montón de amigos. Y bueno, súper divertido, la verdad, leer como todo lo que te contaban, ¿no? Y entonces, pues, yo me fui dando cuenta, fui como tomando conciencia de cuántas cosas heavy no recordaba, ¿no? Entonces, las que más me impactaron, las puse en forma de titulares
y construí unas cajas de luz, que vais a ver luego, con anuncios, como una especie de anuncios por palabras, que fueron el escaparate de ese museo, ¿no? Que son cosas tan importantes y tan decisivas que todos habréis contado 1000 veces con vuestros amigos, que es, pues no te puedo haber perdido la virginidad, no sé si copiaban los exámenes o era una empollona, no tengo ni idea, porque claro, al final cada uno te da su versión de los hechos. Luego, una de las grandes historias, ¿no?, que me contaron las dos y que me hubiese gustado encontrar a esta persona, que es un tal Javi Pérez, que me abandonó por otra, y me han contado que fue, bueno, un antes y un después. Pues, por ejemplo, la primera regla, me gustaría saber, ¿no?, en ese momento qué supuso para mí. O, por ejemplo, quién me dio el primer beso, ¿no? Son datos como que no tengo constancia, ¿no? Entonces, bueno, después de esta primera parte, después de esta primera investigación, digo, bueno, pues ya tengo las versiones, la versión de mi amiga, la versión de mi madre, ya tengo como un poco de datos como de qué impactó, ¿no?, en gente de mi generación, pero realmente me falta más, ¿no? Entonces, con todos esos datos que había recogido, me decidí a hacer un proyecto colaborativo con un microsite en el que esas mismas cajas de luz las transformé en un proyecto interactivo, y esas mismas cajas funcionaban como cajas donde el usuario podía clicar y mandarme información sobre ese hecho si es que la tenía, ¿no? Entonces fue brutal, porque empecé a recibir mails de gente que no recordaba, con su nombre y sus apellidos, compañeros míos del cole. Hola, soy Arturo, yo iba a tu casa a hacer los deberes por la tarde, esto te pasó, tal. Entonces yo, como que de todo lo que encontré en mi casa, de todo lo que me contaron, fui construyendo estos pequeños enunciados, hola, bienvenida, que me ayudaron a seguir acumulando información sobre esos hitos, ¿no?, sobre los que yo quería saber más, porque al partir de la nada, al final he ido como haciéndome como una idea de lo que ha sido mi experiencia en esos años, como a través de todo lo que me han contado los demás, ¿no? Y bueno, aquí tenéis el resultado del Mollet. O sea, fue, la verdad que ha sido mi primera instalación seria, porque nunca había trabajado en modo de instalación, y la verdad que me pareció un formato alucinante. Veis que el escaparate se iniciaba con el mismo texto que hemos arrancado la charla, los 3 retratos como inicio, ¿no?, del proyecto, un código BIDI que iba directamente al microsite, donde la gente que si quería aportar información podía hacerlo desde la propia instalación. Los cajones de luz, muy sencillos, en modo anuncio por palabra. Aquí lo importante realmente no era la forma, ¿no?, sino más el contenido. Entonces, pues bueno, un diseño sobrio. Y bueno, un escaparate de 15 metros, al final con un recorrido, pues cuanto menos curioso, ¿no? Y así cerramos esta etapa, ¿no? Al final, con este trabajo, con esta parte del trabajo, lo que me gustaría es transmitiros que hay tantas versiones de nosotros mismos como opiniones tengan los demás o como cosas hayan vivido a través de nosotros, ¿no? Y me gustaría terminar con una reflexión. ¡Ay, es verdad! Esta la tenía en texto porque la he añadido después de la presentación que tenía Michelo, pero la voy a leer, ¿no?, porque me gustaría que os quedaseis con este pensamiento, ¿no? Y es que, siendo sinceros, me gustaría que le preguntaseis a vuestra memoria y no a vuestro yo de ahora, ni a las entradas de cine, ni a los billetes de avión, ni a las fotos de vuestra adolescencia, ni a las maestras, ni a los hermanos, ni a los amigos, sino que os preguntéis a vosotros mismos qué pasó en ese momento, ¿no? O sea, cuánto hay de vuestra memoria y cuánto hay de la memoria de los demás y cuánto hay de esos registros, de esos trozos, de los hechos que se quedan luego para nosotros, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí con la pérdida, ¿no? No sé si queréis hacer alguna pregunta o seguimos adelante y dejamos las preguntas para el final.
al final. Yo te preguntaría una cosa. Dime. ¿En cuál proyecto encontraste alguna respuesta? No. Ese es para mí el problema, que realmente me junté como con una cantidad de información que me gustaría saber cómo darle forma, pero a día de hoy sigo buscándolo, igual que en su momento como que lo vi claro, lo vi en un formato instalativo, o quizá era porque ya tenía ese encargo y fue como adaptar la idea al encargo, pero hoy por hoy he probado diferentes formas de darle sentido y darle una unión para hacer un recorrido expositivo, porque al final no es lo mismo un proyecto que un proyecto expositivo. Cuando tú manejas un proyecto salen formas, salen piezas, salen cosas que te pueden gustar, pero luego realmente cuando tienes que darle sentido a todo para que todo cuente una historia, es un paso mucho más complicado, ¿no? Entonces a día de hoy tengo como mucho material, tengo cosas muy divertidas, tengo piezas en diferentes formatos, empecé a trabajar con el vídeo y realmente me quedé sin herramientas. O sea, llegó un momento que dije, no sé qué hacer con todo esto. Y era tal el nivel de profundidad que había arrancado con la memoria y era tal la obsesión la que tenía ya con el tema, que entonces me decidí un poco a volver a mi lenguaje, ¿no? Porque al final yo estaba trabajando en un lenguaje que tampoco era el mío. Yo estoy muy acostumbrada a trabajar con la forma, a cuidar mucho la factura, a trabajar pues eso, en una escenificación, con todo muy controlado, y esto pues un poco, de alguna manera, se me había ido como mucho de las manos, ¿no? Entonces, muchas gracias. Por eso digo que es un proyecto que está en proceso, porque realmente no he terminado de aterrizar en una conclusión que me haya ayudado a materializar eso en un proyecto con un principio y un fin, ¿no? Sí, porque el fin sí encontró esa respuesta o no. Sí, o sea, yo empecé esto porque quería encontrarlo. Pero realmente lo único que me ha creado ha sido como más inquietudes, ¿no? Más preguntas y más... Y sobre todo por ver cómo se comporta la memoria, que al final es como totalmente de una manera aleatoria y como que pienso que he pasado como mucho tiempo pensando que era una cosa como muy extraña lo que a mí me pasaba, y luego he visto como que tampoco tanta gente tiene recuerdos tan nítidos, tan fiables o tan verdaderos como ellos mismos creen, ¿no? O sea, mi padre a día de hoy te cuenta cosas de cuando él tenía 5 años, ¿no? O sea, es como, es absurdo, ¿no? Es como, no sabes cuánto hay de una vivencia que está rememorando, cuánto hay de una foto que ha visto, y su mente ha creado, ha tejido como una historia alrededor de eso, ¿no? Entonces, pues, vuelvo a mi lenguaje. Al final había investigado mucho, tenía datos, había investigado mucho sobre la memoria y realmente pensaba que podría hacer un buen trabajo en mi código, en mi lenguaje, ¿no? Volver a la fotografía escenificada. Y bueno, ¿cómo trabajo yo, no? Pues el proceso de la fotografía escenificada a mí me gusta siempre trabajarlo encima de una mesa, ¿no? O sea, yo siempre digo que el día de hacer las fotos no hago nada, pero es que es verdad que no hago nada, porque al final aquí aparece la figura del fotógrafo como director de orquesta, ¿no? Que es al final es lo que me gusta. Yo trabajo con un equipo muy grande de personas, somos 9. Hay un técnico de iluminación, hay una retocadora, hay una vestuarista, hay una persona de maquillaje, una persona de peluquería, una persona en arte que construye los decorados. Entonces nosotros trabajamos todos encima de una mesa. Entonces, pues, bueno, yo paso como mi trabajo, mi producción es muy pequeña, mi trabajo es muy lento, trabajo con un primer proyecto sobre un concepto, construyo en torno al concepto, hay una fase de investigación. Cuando pienso que tengo, como en el caso de la memoria, datos de los que puedo elaborar una historia, empiezo a plantear lo que son las fotos, ¿no? Esta foto se llama Merienda Post-Morte, es de una serie que se llama Las matemáticas donde no son exactas, que es una serie bastante extensa, ¿no? Y también tiene mucho que ver con mi memoria, porque cuando empecé a trabajar sobre esta ausencia de recuerdos, no me di cuenta que los pocos recuerdos que tenía estaban muy relacionados a mi familia y en concreto a la muerte, ¿no? Entonces, bueno, esta foto se inspira
en el velatorio de mi abuelo, ¿no? Donde estuvimos como todo el día, yo era pequeña, y estuvimos como todo el día haciendo como vida allí alrededor del muerto, ¿no? Eran momentos de estos de los pueblos donde se velaba en casa. Y a mí me impactó mucho ese momento, ¿no? Entonces, de ahí recuperé una tradición victoriana que se hacía en Inglaterra en el siglo XIX, ¿no? Que era como que justo cuando la persona se moría, hacían una escena familiar en ese momento como para congelar ese momento, ¿no? Y una vivencia, una última vivencia familiar con la persona aunque estuviese muerta. Entonces, pues trabajamos esta imagen, ¿no? Entonces, yo trabajo sobre un boceto. O sea, luego lo veréis, el proyecto de la memoria está despedazado y vais a ver los dibujos. Y realmente, o sea, yo concibo toda la escena, es decir, es como por ejemplo el planteamiento de la luz en este caso, los personajes están todos divididos por su propia temperatura de color, ¿no? Aquí hay un juego de color, hay un juego de color en la luz, donde hay una asociación que la luz nos ayuda a hacer con los personajes, ¿no? Y que nos ayuda a entender una historia. Entonces, al final, trabajar la forma, lo que es una luz, un vestuario, un arte, un look que tiene la imagen, a la vez que el contenido te ayuda a hacer un código simbólico para que el espectador al final se quede donde quiera. O sea, tú puedes tener una relación con la imagen de un impacto primero y tener una lectura, o tú puedes bucear y puedes acabar haciendo una historia propia con lo que ves, ¿no? Y a mí me gusta jugar a eso, ¿no? Jugar a que las fotos tengan un impacto inicial. Me pasó esta exposición que estuvo mucho tiempo en el Mopama, aquí en Málaga, y una vez hubo una visita guiada de niños pequeños. Y me encantaba porque se ponían a decir, pero eran niños muy pequeños, y decían, yo creo que la ha matado ella, porque yo creo que ella tiene cara de mala, porque no sé. Y dices, pero es que eso es como la maravilla, ¿no? Que haya una historia para cada uno de nosotros, ¿no? Que realmente tú congeles como un momento y que cada uno pueda, según su experiencia, según sus códigos de la imagen, hacer una propia historia, ¿no? Entonces, bueno, trabajar en la mesa, como decía, y el proceso, al final yo hago todo el planteamiento de todo, ¿no? Pues estos personajes quiero que vayan con una luz de tusteno, que venga de arriba abajo en este ángulo. Me gusta este acabado un poco pictórico, de manera que hay que iluminar para luego poder editar, retocar hacia este acabado que es como muy importante en mi obra. Siempre trabajo con este punto un poco pictórico, no me gustan las cosas muy definidas, me gusta que todo tenga como una atmósfera, ¿no? Luego, pues, con toda la información, con todo el concepto, todo el equipo trabaja, el equipo va presentando acciones y el día de la foto todos sabemos lo que tenemos que hacer, ¿no? Y al final, pues, lo que tenemos que hacer es pasarlo bien, hacer que la gente se sienta a gusto y pasar un buen día, ¿no? No puede haber nervios, no puede haber descontrol, no puede haber nada porque todos sabemos lo que tenemos que hacer, ¿no? Es como una coreografía, ¿no? Y bueno, esta foto se llama Magdalena, también pertenece a esa serie, a las matemáticas de Dios no son exactas, y bueno, es una representación de una de mis tías, que bueno, era así, pues, intentaba conservar la vida de una manera un poco artificial, ¿no? Entonces ese punto de tener ese animal, ¿no? Disecado, poniéndole comida, diario, sin darte cuenta de dónde está el límite, o sea, intentando revivir, intentando devolver la vida a cosas que ya han acabado y a veces no somos capaces de aceptarlas, ¿no? Yo digo que la muerte siempre viene mal, siempre viene mal, siempre nos viene mal, siempre nos viene en mal momento, ¿no? Y es como reflejar un poco esa actitud o esa impotencia o ese sentimiento que a veces nos... Como veis, la luz es algo que a mí me obsesiona, ¿no? O sea, es algo como que nada es casualidad, todo está muy, muy planteado, muy perfecto. Y bueno, al final trabajo mucho con las líneas diagonales, hay como una profundidad en la iluminación que para mí es lo más divertido de la fotografía, porque es como lo que nos da, tenemos la llave para cambiarlo todo, o sea,
en ese momento somos creadores, ¿no? Podemos hacer lo que queramos, podemos plantear el universo que queramos. Bueno, luego este es otro trabajo que se llama Grassroom. Es un trabajo un poco complejo porque, bueno, yo recibí un encargo para hacer una serie de fotografías sobre violencia de género. Entonces, bueno, yo no sabía nada sobre este tema, absolutamente nada. Entonces, pues pedí al Ayuntamiento de Madrid, que era el que me había hecho la propuesta de hacer la serie, que si me podía facilitar trabajar en un hogar. Entonces, pues bueno, estuve 6 meses como voluntaria trabajando en un hogar, donde es un hogar donde se recibe a víctimas y a niños, a víctimas de violencia de género, y donde ellas pueden vivir, ¿no? Entonces, pues bueno, me sorprendió muchísimo, o sea, la imagen que tenía sobre el tema no tenía nada que ver con lo que realmente viví. Es un hogar que está completamente invisibilizado, no se sabe que existe, porque es un sitio donde hay gente que está en peligro. Y bueno, estuve trabajando muchísimo con ellas, con las terapeutas, con los niños, y realmente tuve la suerte de poder hacer entrevistas con ellas directamente, sin las terapeutas, ya cuando por fin ya conseguí pues, como que confiaran en mí, ¿no? Y bueno, reflexionando sobre el tema, viendo, ¿no?, que cada caso es un mundo, que no tiene nada que ver con lo que tenemos en la cabeza, sí que vi algo en común, que era como que realmente son mujeres que han perdido la conexión consigo mismas, ¿no?, y que realmente sienten que no existen. Entonces, hay un código simbólico aquí que es durante toda la serie, que es el espejo, ¿no? Son espejos donde ellas no se reflejan, donde no se ve nada, o donde a veces reflejan otra cosa que no es ellas mismas. Entonces, trabajo con el espejo, trabajo con el vestuario. Al final hay un código simbólico en el vestuario de ellas que va entre el color carne y el color blanco, que parte como si el carne fuese, el vestuario va marcando en qué punto del proceso de rehabilitación ellas se encuentran. Porque el carne es como su propia persona, y el blanco simboliza las capas que se van poniendo encima, ¿no? Porque realmente tienen que seguir viviendo con una realidad que es realmente muy dura y que te puede como alejar completamente del mundo. Entonces, al final, aunque cada una de ellas tiene su retrato y está marcada la relación que tienen con estos elementos, me gustó hacer un retrato coral con todas, donde cada una, aunque están juntas, están separadas porque cada una se encuentra en un momento y con una realidad distinta, ¿no? Y bueno, lo planteé en un lugar, en un salón de baile de inspiración romántica, totalmente abandonado. Pues bueno, por un poco hacer referencia y recordar de esa inspiración que tiene toda esta problemática que siempre se refugia en el amor, ¿no? Y bueno, es un trabajo pues muy profundo, muy difícil, y es como, luego yo pienso, digo, hago muy pocas fotos, claro, pero es que me cuesta mucho tiempo terminar los procesos, ¿no? Y bueno, esta foto es mucho más divertida, se llama Vestir Santos, y bueno, me gusta mucho esa expresión, ¿no? Y al final a mí me atrae, me gusta mucho el imaginario andaluz y todas esas expresiones, ¿no?, más tradicionales, ¿no? Entonces imaginaba como que si se vistieran santos en 2021, ¿no?, que es esto de te vas a quedar para vestir santos, tendría que ser en un taller de alta costura, donde todas estuviésemos fantásticas, súper preparadas y súper, al final, ahora se vive como otro modelo, ¿no?, que es como que renunciamos quizás a tener una vida personal y cultivar nuestra familia por un avance profesional o una situación como más allá, ¿no? Entonces, pues bueno, planteé un taller que podría haber sido como un taller de moda, donde están todas confeccionando, ¿no?, el atuendo del santo, ¿no? Entonces, al final es una obra que funciona como obra única y bueno, está, pues, como veis, ambientada en el universo de la moda y haciendo como ese guiño
a todo lo que podría ser la preparación de un desfile para vestir al santo, ¿no? Entonces esto un poco para que veáis cómo la manera en la que trabajo, ¿no? Un poco un pequeño recorrido como por algunas de las series más significativas. Y este trabajo que os voy a enseñar ahora es mi último trabajo, se llama Alegoría de la Memoria, está centrado en la memoria, volvemos otra vez a la memoria. Y bueno, me gustaría enseñaros, ¿no? Cómo de esa investigación más personal, de esa búsqueda de recuerdos, de esa inquietud, ¿no? Paso como un poco a analizar que mi memoria tampoco es tan extraña, ¿no? Como que la memoria universal, la memoria de todos se comporta un poco de una manera parecida, ¿no? Y entonces me decido como a personificar la memoria en una mujer, ¿no? Que al final es como que la mujer siempre está presente en mi obra, no estoy acostumbrada a trabajar con mujeres, pero realmente para mí es como un ente, ¿no? Es como un personaje muy ancestral, ¿no? Como si fuese prácticamente como de la mitología, ¿no? Un personaje abstracto, ¿no? Y ella pues como que habita en un lugar, ¿no? Para mí era un espacio vacío donde ella va recibiendo recuerdos, los va clasificando, y va destilando y va elaborando todo lo que nosotros entendemos como memoria, ¿no? Trabajé con una maestra de yoga porque necesitaba como un poco esa versatilidad. Yo nunca había hecho un trabajo, todas mis fotos siempre habían sido como posiciones muy rígidas, como todo muy controlado, pues para llevar, pues porque nunca he dejado, o sea, yo nunca he ido con una cámara a ver qué pasa. O sea, yo nunca he hecho eso en mi vida. Yo cuando me voy de viaje nunca llevo cámara, ni he hecho fotos nunca fuera de mi primer... Yo quería hacer fotos, mi primer trabajo fue en un periódico. Cuando me mandaron a hacer una foto a una rueda de prensa, yo dije, pero si aquí solo hay cabeza y una mesa, o sea, y no van a hacer lo que yo quiera, es que no puedo. O sea, yo tengo admiración profunda por las personas que son capaces de hacer un reportaje, que son capaces de encontrar una foto en la calle. O sea, yo jamás, o sea, yo hago fotos para construir el mundo que yo quiera, porque no sé pintar, no tengo ninguna habilidad, no tengo ninguna actitud artística. Entonces, mi herramienta es hacer que una máquina hable. Sería más cómodo si fuese capaz de pintar un cuadro, ¿no? Porque todo es una representación, ¿no? Entonces, al final, en la temática, la secuencia, veréis, hace como un paralelismo con ciertos comportamientos de nuestra memoria, lo representa. En el espacio, esas posiciones con las que ella trabaja son cualidades para mí de la memoria, ¿no? Por eso trabajé con una maestra de yoga, porque quería tener todo el abanico de posibilidades. Y en la simbología trabajo con las flores, ¿no? Al final vais a ver cómo hay un código simbólico de las flores como si fueran recuerdos, de manera que el color, el estado de la flor, la cantidad y la disposición nos cuenta algo sobre los recuerdos de los que habla esa imagen, ¿no? Y os iba a decir algo más sobre planteamiento. Bueno, sí, que he trabajado esta escenografía con Lola Guerrero, que es una artista andaluza también, que se dedica, trabaja con la flor y hace unos proyectos súper interesantes con instalación y con fotografía, y toda la escenografía está creada por ella, ¿no? Entonces, un poco para que veáis el proceso desde el principio, ¿no? Hay que elegir un espacio, ¿no? Lo primero es elegir una localización. Trabajar con pocos medios, con poco presupuesto, tampoco agiliza los procesos, porque tienes que ir valiéndote un poco pues, de lo que te prestan, de lo que encuentras. Pues cuanto más fotos haces, pues más posibilidades tienes, porque ya tienes más credibilidad de que te presten espacios mucho mejores. Pero al final se trata de ir buscándote la vida, y a mí siempre me ha gustado mucho el proceso de localización, porque pienso que es una maravilla, ¿no? Es como lo veo como muy fotográfico, ¿no? Ir a un lugar, observarlo, cómo se comporta, la luz que recibe, esa observación me parece como muy importante en el proceso. Y bueno, en este caso es un espacio como yo necesitaba, un espacio muy blanco, muy vacío, como para que de verdad reflejase
lo que yo pienso que es el punto de partida de la memoria, que es ese vacío, ¿no? Que es esa ausencia, ¿no? Que es un espacio que está por crear, que está por llenar, ¿no? Y este fue mi localización. Luego los ensayos, ¿no? Una vez yo no estaba muy segura con este proyecto porque realmente hay una parte física muy importante, ¿no? Al final el espacio, yo siempre había trabajado como en la matemática de Dios no son exactas con decorados muy recargados, muy barrocos. Y luego en Classroom fui destilando, pero tenía el elemento del vestuario, que era un elemento muy fuerte. Y ahora mismo me encontraba como un poco que mi única herramienta era esa persona, ¿no? Y si esa persona me fallaba, pues no iba a tener nada, ¿no? Y la imagen no iba a funcionar. Entonces, pues ensayamos durante semanas qué podía pasar, ¿no? O sea, hicimos grabaciones en vídeo y yo iba como narrándole un poco lo que yo quería conseguir con esas imágenes y ella iba ofreciéndome posibilidades de qué posiciones del cuerpo podían ayudar a transmitir esas sensaciones, ¿no? Entonces ensayamos mucho tiempo. Y bueno, vamos a ver 4 imágenes, cada imagen habla de algo que hace nuestra memoria y me gustaría como hacer como el recorrido al revés, ¿no? Muchas veces primero se ve la obra y luego se cuenta el significado. A mí me gustaría contaros la historia primero y luego enseñaros la imagen, ¿no? Entonces al final esta imagen se llama Flores y habla de que hay recuerdos que nos gustan y nos hacen sentir mejores, ¿no? O sea, son esas como típicas cosas que cuentas y cuentas y cuentas y se las cuentas a un amigo y luego a otro porque realmente te gusta la imagen que proyectan de ti, te gusta la imagen que te haces de ti mismo cuando rememoras eso, ¿no? Entonces, bueno, a través de esas vivencias, ¿no? Proyectamos nuestra imagen presente. O sea, realmente tengo como serias dudas de cuánto hay de presente en el presente, porque realmente estamos todo el tiempo nutriéndonos de cosas ya pasadas, ¿no? Entonces, bueno, como veíais, ¿no? He hecho como unos pequeños mood boards que nos pueden como dar un poco de información sobre todo lo que son millones de páginas de estas hasta que se llega a la imagen final. El recuerdo para mí en este caso es un recuerdo romántico, es un recuerdo de amor. Tiene como ese tono con un punto erótico, tiene como ese colorido en la flor de vivo, de bonito, de primaveral. Hay construcciones que se dispersan por la imagen como si hubiese una primavera que brota, ¿no? Y ella está completamente inmersa en ese recuerdo, o sea, está cómoda, está a gusto, está en un recuerdo que le apetece recordar, ¿no? Entonces, bueno, una guirnalda gigante con una construcción totalmente discontinua, ¿no? Que habla de esa línea del recuerdo, donde hay partes que están pobladas de vegetación, donde están llanas, donde el recuerdo es realista, y hay partes que están vacías, porque realmente no, es imposible, ¿no? que recordemos tal y como ha ocurrido, ¿no? Jugamos otra vez con el vestuario, ¿no? Está todo compuesto por capas de tul. Donde veis que hay algo cubierto es porque hay muchas capas de tejido, hay un código de color donde el vestuario acompaña al colorido de las flores. Y realmente, una vez más, la iluminación es un pilar, o sea, una imagen en la luz al final, y es como una responsabilidad y una oportunidad plantear la iluminación que pensemos que es adecuada, porque aquí no hay más relleno que los reflejos, no hay más relleno que las luces y las sombras, no hay nada más que ella y una luz, ¿no? ¿Es lo natural? Es lo natural con un refuerzo exterior. O sea, hay flashes de estudio en la misma entrada de la luz de la ventana y un relleno interior también. Son esquemas muy complicados con una lectura muy sencilla. O sea, es como todo muy elaborado técnicamente,
pero luego es muy consumible, o sea, es una luz que te entra como una luz de amanecer fácilmente al código del cerebro. Tú no percibes una luz complicada, percibes una situación que tu ojo está acostumbrado a decodificar, ¿no? Y bueno, esta foto funciona como un díptico, son fotos opuestas, ¿no? Se llama esquinas, y realmente habla de esos recuerdos que no queremos recordar, ¿no? Hay recuerdos que nos persiguen, hay recuerdos que no nos gustan, son vivencias que realmente pues, nos gustaría no haber vivido, y yo creo que todos tenemos algún recuerdo que no queremos recordar, ¿no? Pero aún así, pues, a veces son caprichosos y se quedan con nosotros, ¿no? Entonces esta imagen representa la voluntad de huir de esas memorias, ¿no? Cuando realmente no nos sentimos cómodos, ¿no? Entonces lo que trabajamos fue como en una construcción vegetal que tuviese como esa voluntad de atravesarla, ¿no? De hacerle daño. Y realmente trabajar pues, con unos colores completamente opuestos, con colores fríos que recuerden más pues, a una situación más dramática, ¿no? Los morados, los azules. Realmente cuando veáis es el mismo vestuario planteado a la inversa en la disposición y en el color. O sea, es completamente opuesto. Y realmente de todas las posiciones que exploramos, realmente es como mucho más sencillo. No sé si se ve muy bien porque hay mucha luz. ¿Podemos bajar la percepción? Sí, los lazos son muy oscuros. Son muy oscuras. Y Sí, si bajamos la fila, fenomenal. sí, la otra no sé si se ve bien, ¿no? Sí, porque Ahora ahora vemos como más. más... Es que antes no se No veía. vemos mucho. Ah, bueno. No va a ir. Sí, luego la pasamos. Sí, es que además como tiene como tanto detalle luego en el... No me quedo con nada. Entonces, pues bueno, es como quizá con la expresión corporal es como mucho más gráfico y más sencillo quizá trabajar con una emoción negativa, ¿no? Porque es como al final esta posición además está en toda la historia del arte, se llama el arco de la histeria, está representada en un montón de obras de la pintura y realmente luego pues es el ataque, ¿no? El ataque de todas esas ramas que están suspendidas, todas con hilo de nylon para crear ese arco perfecto para que si se desprendiesen pues fuesen directas a hacerle daño a ella, ¿no? Es un planteamiento muy sencillo, al final escenográfico, pero como complicado tejerlo de manera que el resultado al final, a mí me gusta que el resultado, aunque hable de cosas desagradables, sea un resultado estético y la forma sea atractiva, porque al final es como una manera de contar una historia, no me gusta contarla desde el feísmo, ¿no? Desde el impacto, que pues, podría ser pues, otra corriente que trabaja mucha gente y muy bien trabajada, pero no en mi forma, ¿no? Y bueno, me gusta muchísimo esta historia y es que realmente el espacio de la memoria es finito. No podemos recordarlo todo, es imposible. Entonces realmente yo imaginaba que la memoria tenía que tener una especie de ritual para conseguir, cuando quiere registrar cosas nuevas, se tiene que deshacer de cosas que ya no le interesan, que ya no le apetecen o que simplemente no tiene espacio para seguir clasificando, ¿no? Como si fuera un archivo. Y pienso que la memoria es muy caprichosa y solo se queda con lo que quiere, ¿no? Y bueno, realmente en todo este trabajo como muy visceral, muy natural, muy físico, donde por fin pongo a la persona en movimiento, donde por fin dejo como que esa persona que tengo enfrente me ayude a construir, ¿no? Es un trabajo conjunto, sin esta mujer yo no hubiese podido hacer nada. Pues pienso que con todo esto que como que ya es más físico, como que es más natural, tiene que haber un elemento de la naturaleza y me apetece plantear como un fuego.
un fuego depurador, ¿no? Donde ella, pues cuando ya se ve que está invadida, pues diga, y como estamos trabajando con las flores, pues diga, pues voy a hacer un fuego depurador y voy a transmutar todo esto que tengo aquí, ya no me vale, lo voy a convertir en otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, como os decía, la construcción del vestuario, que son todo capas, ¿no? También, siguiendo en la simbología, un círculo, ¿no? Entonces realmente hicimos como esta construcción, hay como dos elementos, ¿no?, que simbolizan ese proceso de depuración, ¿no? Están las cenizas delante de ella, hicimos fuego de verdad, porque es que si no, no había emoción, porque no, si no realmente la llama en el Photoshop no hubiese funcionado tan guay. O a mí por lo menos me gusta hacer las cosas de verdad, porque no sé, me parece que luego se cuentan mejor. Entonces, pues ese tool donde ella está encerrada, donde ella está intentando salir y que está intentando abrirse paso, pues también representa ese momento de transmutación, ese momento de pasar de una cosa a otra, de salir de una historia para entrar en una nueva, ¿no? Y el fuego al final tiene ese punto de purificador y es un elemento pues muy poderoso. Y como veis está como en proceso, ¿no? Hay media parte de la corona del círculo que está quemado, como ese rastro del fuego, y la otra parte que está por arder, ¿no? Entonces es como esta manera de trabajar como por instantes que congelas y donde, como os decía, cada uno es libre de hoy estoy yo aquí, os voy a contar las historias como yo quiero contarlas, pero cada uno cuando se encuentra con esta imagen es libre de interpretarla a su manera. Y bueno, una vez más la luz es como, pues eso, cuando trabajas con un espacio vacío, de hecho aquí está la localización, es como muy importante vestirlo, y vestirlo en este caso son luces y sombras, y siendo como el mismo lugar que hemos visto en las otras imágenes, pues conseguir otro momento, ¿no? Conseguir otra sensación dentro del mismo lugar a través de la luz. Y bueno, máquina de humo, fuego, mucha leña, mucho recoger de la sierra y... ¿El humo es de verdad? máquina de humo. Bueno, sí, hay una parte de la fogata y hay otra parte de máquina de humo, y luego eso. También es muy importante iluminar para cómo va a ser la edición. Es que hay gente que dice, bueno, pues yo tiro la foto y luego ya cuando edito, no, es que si tú no sabes cómo vas a editar, estás desaprovechando, estás tirando recursos a la basura. Si tú ya sabes cuál es el acabado que van a tener tus imágenes, digo, iluminar para el retoque, no retocar para recrear la iluminación. Exactamente, iluminar para el retoque. Primero se sabe el acabado y luego se plantea un esquema de luz. No tiene sentido trabajar al revés. Y bueno, esta me hace mucha gracia, como todos tenemos como esa fantasía, ¿no? Como el verano que me fui con mi amiga por primera vez de vacaciones, y lo cuenta, y con todos los detalles. Y luego realmente, cuando te paras a analizarlo, dices, vale, sí, esto, hay cosas que son verdaderas, cosas que son falsas, cosas que han mezclado de otras historias que te han contado, cosas que realmente has hecho como un mix de lo tuyo, de lo de tu prima, de lo de tu amiga, de ese verano, de otro. O sea, realmente la memoria, pienso que teje historias que luego interiorizamos a base de contarlas. O sea, las vamos creyendo nosotros mismos de tanto contarlas como si fueran ciertas, ¿no? Y yo creo que la memoria hace estas asociaciones de manera caprichosa, y me gustaba como esta idea simbolizarla como a través de un altar, ¿no? De una pequeña construcción, una construcción piramidal, una construcción sin un sentido, ¿no? Una construcción totalmente aleatoria, que mezclase flores de todo tipo, que mezclase colores, porque simboliza como ese construir con recuerdos diferentes, con recuerdos de todo tipo, ¿no? Y hacer como algo como muy pequeño pero muy magnético, ¿no? Que realmente
pudiese ser el centro de la imagen, ¿no? Que incluso fuese como más llamativo que ella, ¿no? Y bueno, también plantear como ese punto del proceso, ¿no? De que lo está construyendo, de que sigue recopilando elementos para hacerlo, ¿no? Y que realmente esa base, esa pieza como tan genérica, tan inconexa, ¿no? Que a pesar de que hombre, siempre buscamos la belleza, ¿no? Evidentemente no plantea algo que no sea estético, pero que dentro de la estética tuviese como esa desconexión de tener como elementos totalmente diferentes, ¿no? El apoyo del telón, al final yo habéis visto, trabajo mucho enmarcando las fotos con elementos, ¿no? Como puede ser mirar a través de una puerta, todo eso que a mí me ayude a que la gente vaya donde a mí me interesa, ¿no? Al final, que es como, está muy claro el trabajo que hacemos también a través de la luz, donde hay si veis la imagen toda tiene textura, ¿no? Pero es como, está al mínimo, está como al mínimo de lectura para que realmente la mirada vaya directa a lo que está ocurriendo. Incluso pues trabajamos como ese tinte hacia ella, ¿no? En maquillaje, donde parece como si ella se inundase también por los recuerdos que está colocando, ¿no? Y este punto donde ella está totalmente dentro de la historia y está como cubierta por todo ese velo y construyendo ese altar. Y al final es como eso, son como comportamientos universales, ¿no? Que he podido como, o he identificado como parte de la memoria universal y que he intentado representar, ¿no? A través de estas escenificaciones, y esto al final formaba parte de la exposición. Y es un mosaico con las imágenes directamente a pared, ¿no? que hace como un pequeño rompecabezas, ¿no? de esos elementos por separado, cómo trabajan, ¿no? Para establecer como finalmente esa imagen, esa asociación entre los recuerdos y las flores. Pero estos son fotos, eso no son, hay, por ejemplo, el título es de otra foto, ¿no? Todos son fotos independientes. O sea, todos son elementos de las imágenes descontextualizados y formando como una composición. Me ha recordado el título a esa película La Llegada. No. No, es que es un símbolo de comunicación entre unos alienígenas y el planeta. Qué bueno, me encanta. El lenguaje se hace igual que ese tipo, pero literalmente igual. Qué bueno, pero tal cual, me Sí, encanta. además, como en la presentación, todo el lenguaje completo. ¿Y es vegetal también? No, es como si fuese una tinta, pero que se suspende en el aire, igual que lo que Qué chulo. La Llegada. Está muy bien, vamos, la tienes que ver, te va a recordar, vamos, te va a ver muy bien porque me ha parecido un concepto muy bueno también, que Qué se parece muy bien con la fotografía. Y esto espero que os haya acercado un poco más al proceso, ¿no? De construcción de una imagen, y por supuesto que ahora cualquier duda, pregunta que tengáis o inquietud o si queréis que volvamos a alguna imagen, queréis hacer alguna pregunta, yo encantada de... ¿A ti te gustaría que la idea de la imagen o a la vez representada ya? O sea, depende del trabajo. Antes en los proyectos anteriores funcionaba más como por frases. O sea, primero como que veía la imagen y luego iba como construyendo el discurso. Y luego cuando ya emprendí una rutina de trabajo y ya me hice con mi equipo y todo eso, trabajo más al revés. Empiezo investigando un tema que me guste y ya de ahí voy desarrollando elementos para luego construir imágenes. O sea, ya trabajo mucho más de una manera un poco más teórica o como más reflexiva
que antes, que trabajaba mucho por impulso. Pero yo creo que al final es un proceso, ¿no? Yo creo que en cualquier momento te puede venir una manera de trabajar diferente y hay que abrazarla también porque es complicado. Yo ahora veo un momento bastante complicado a la hora en la creación porque hemos vivido cosas muy complicadas de gestionar ya en la vida normal, en lo que teníamos dominado, ¿no? Y es como un momento en el que es muy difícil trasladarse a otro mundo y es muy difícil porque necesitamos, ¿no? Tener un pie en la tierra, ¿no? Y es muy complicado y pienso que saldrán cosas muy positivas, ¿no? A nivel artístico de la situación que estamos viviendo, pero pienso que no es, que es muy difícil tratar, o sea, es como demasiado, hay en la realidad algo como demasiado grande, ¿no? Que hay como un eclipse en cuanto a cualquier tipo de tema, de preocupación, más allá de lo que hay todo el tiempo, ¿no? Es como estar en una habitación donde hay un elefante, ¿no? Como que estás como incómodo, ¿no? Puedes hacer todo, pero hay un elefante todo el tiempo, ¿no? Y yo creo que hay muchos creadores que nos sentimos un poco así, ¿no? Como es complicado ahora mismo trabajar más allá de esta realidad, ¿no? Una de las cosas que es una cuestión para venir a una charla tuya, una parte de los textos de todo obra en mensaje, y fue el tema de la memoria, porque es una cosa que a mí me lo ha preocupado mucho. Estoy también loco, digo, a ver si es que todavía tenía algo de la cabeza, ¿no? Porque hay cosas que se te olvidan que se parten de sentido. Entonces digo, ¿cómo juega la memoria con nosotros? Yo tuve una enfermedad con 18 años que me provocó una encefalitis. De hecho, como que yo he asociado como que yo no me acuerdo de las cosas por eso, pero realmente luego he ido a estudios neurológicos que me han confirmado que la información está en mi cabeza. Entonces, es como que solo hacen falta ciertos estímulos para que se produzcan esas conexiones, ¿no? Pero realmente es como muy llamativo cómo nuestra propia memoria selecciona o decide Que te recuerde que no. que se recuerde que no. El otro día vi una película en Netflix es sobre el tema de los recuerdos, ¿no? Unos hermanos que tiene un accidente y no se acuerda y a través del hermano descuida su historia. Entonces el hermano lo omite lo que cree que tiene que omitir. Entonces está en la búsqueda de su realidad, de su verdad. Es interesante la película. Qué chulo. Sí, la verdad que es como un tema infinito y de hecho hay como muchísima investigación, pero realmente no ves como claramente una tesis única, ¿no? Sino que hay mucha metáfora dentro de la propia investigación. Es como, de hecho, había uno de los libros que yo estuve consultando y es como que hacía un paralelismo entre la memoria y los pecados capitales. Y decías, pero ¿cómo? Y cada uno tenía su desarrollo neurológico y su base científica, decía, y es que es como un tema como muy susceptible de interpretación al final, ¿no? Entonces es como lo bonito. A mí me gustaría hacer algo con esa primera parte, que es como mi parte más, terminar ese proyecto como más personal, pero realmente como que ya en sí la memoria universal, la memoria de todos ya es un tema lo suficientemente amplio y complicado como para investigar sobre la memoria de todos, ¿no? No hace falta que... De hecho, yo en este proceso, hablando también con tanta gente que ha hablado del tema, me he dado cuenta que no todo, o sea, que no soy tan rara, o sea, que hay mucha gente en la misma situación. No es la misma, pero que es verdad que ha olvidado muchísimas cosas. Sí, yo te quería preguntar. El documental es Técnico Técnico, qué bueno. de Netflix, ¿no? Qué Es guay. interesante porque es de dos hermanos gemelos y Hola. está
trata eso, de la selección de los recuerdos, ¿no? Qué guay, ay, pues lo voy a venir buscar. relacionado con su tema. Total. Yo sí te quería preguntar, esa investigación primera que tú hiciste, y como si es un tema tan recurrente que tú has estado hablando, ¿has encontrado o sea, en las personas que te han podido decir cuáles han sido sus recuerdos más tempranos? ¿O hay claridad en esos recuerdos que puedan marcarte a edad muy temprana? ¿O son más una recreación y una interpretación de lo que nos pueden contar a lo largo del tiempo, con lo que te diga tu madre, lo que te diga tu tía? ¿O hay una realidad en ese recuerdo muy temprano de 12, 4, 5 años? Si en ese debate, en esa investigación, has encontrado sucesos que otras personas te han podido decir, pues no, yo tengo muy claro que con 4 años me pasó tal y tal, y lo recuerdo. O sea, yo he escuchado hasta personas que me han dicho que recuerdan la vida intrauterina. Sí, eso es Dalí, hay gente muy célebre que hablaban de ello. O sea, que tienen recuerdos de haber estado dentro de una bolsa. Yo, sinceramente, me parece increíble. O sea, viendo el jaleo, o sea, al final yo creo que hacen falta realmente, o sea, me imaginaba mucho la memoria también como cuando nos representan la cadena del ADN, ¿no? Que al final yo creo que hace falta una conexión, que hace falta una asociación perfecta para que tú tengas un recuerdo. Es como lo que yo lanzaba, ¿no? O sea, realmente, ¿cuántas cosas de las cosas que tú te acuerdas son de verdad cosas que tú recuerdas o son cosas que te han podido contar o que has elaborado con historias de otros? Entonces yo realmente no tengo claro que haya evidencias reales de tu propia memoria de edades tan tempranas. Yo no lo creo, pero es verdad que la gente lo defiende como... Hay un libro interesante sobre la memoria de los Marcos, se llama Eres tu memoria, leí hace un tiempo. Y ¿Cómo se llama? Eres tu memoria. Eres tu memoria. Eres tu memoria. Eres tu memoria. Y habla sobre dice que los recuerdos tenemos la tendencia a interpretarlos a nuestros gustos, experiencias, vivencias y demás, que no tienen una parte de verdad y una parte de ajuste a nuestros gustos o cómo lo recordemos y demás. Y bueno, explica un poquito el proceso de la memoria, ¿no? El proceso de lo que se recuerdan, porque algunas cosas se olvidan. Habla, por ejemplo, que es normal que se olvide porque nuestro cerebro tuviera demasiados datos dentro, ¿no? Pero que muchas veces se recuerdan cuando uno hace un esfuerzo o busca algún camino para localizarlo. Hay mecanismos para localizar partes Que son voluntarias, ¿no? O sea, conexiones que tú decides hacer para buscar en esa dirección. Y también entraría dentro del campo de la psicología, ¿no? A veces para recordar por accidentes, por otras sociedades. Explica un poquillo el campo de la memoria, yo por lo que leo también en el National Geographic y demás. Se está estudiando bastante lo que pasa es que el cerebro no es olvidar que es algo muy complejo, ¿no? Y de lo que se está buscando, se ha encontrado una parte de lo que es el cerebro, las diferentes secciones que se encargan de cada cosa, hay partes de la memoria, partes de las emociones, ¿no? Y luego pues ahí se está estudiando bastante, porque este libro es interesante, muy interesante. Ah, pues yo no lo he leído y lo voy a leer. Lo acabo de mirar porque me recordaba bien el artículo, porque sí que lo leí hace tiempo. Y ahora estoy leyendo. Me lo voy a apuntar. Sí, pero sí es muy interesante. Luego San Marcos habla muy bien sobre la vida Qué chulo. y en este sí que lo explica muy sencillo, es un libro sencillo. Ahora me voy a apuntar también me voy a apuntar los dos. Si me prestas el boli, por fin. Sí, Claro, yo he leído. si no, yo tengo la memoria, o sea, evidentemente fatal. Tell me, ¿cómo era? Who I am. Y eres tu memoria. Qué guay. También te quería preguntar, en esa formación de la memoria, ¿no? en la construcción, digamos,
la puedes llevar al presente, que no sea algo pasado. En el momento en el que tú estás viviendo un momento, puedes construirlo de manera involuntaria en el que el suceso te sobrepase y ese suceso sea memoria, digamos. Pero podemos también ser conscientes cuando estamos viviendo ese suceso y intentar grabarlo a nuestro gusto, ¿no? Exactamente. No sé, hay que no sé, me puedo contar tú también de ese intento de formalizar y de darle forma a la memoria desde el presente y no desde el pasado. A ver, yo pienso que es por eso que cuando tú intentas recordar algo, ¿no? Cuando imprimen mucho de tu momento presente. O sea, yo no creo que la construcción sea fiel al momento. O sea, es como cuando te deja el novio y a los 3 años solo te acuerdas de lo bueno. ¿Sabes qué te digo? Y dices, pero yo, ¿por qué dejé a este tío? Si era maravilloso. Y no consigues de ninguna manera. Bueno, dicen que se tienen varios hijos porque se olvidan los partos. O sea, realmente yo creo que es que la memoria es un mecanismo de supervivencia. O sea, no estoy segura de que lo que recordamos no es fiel a lo que vivimos, ni para bien ni para mal. No sé si es esto lo que te estabas preguntando, pero es que estoy segura de que no hay nada, que tendríamos que hacer un ejercicio y de hecho yo creo que parte del fenómeno de las redes sociales que estamos viviendo y tal va a ir como también en contra de esto, porque realmente hacemos como una selección una idealización de lo que vivimos. Bueno, se está curando, o sea, creating la memoria, que no sé cómo se llama en español. Seleccionando. Sí, seleccionando, pero más que seleccionando, cuando curas, o sea, curate, Sí. es como que le das ese valor añadido a lo que estás seleccionando y quedarte con lo mejor. ¿No? Sí, totalmente. Estás jugando en nuestro perjuicio a la larga. Totalmente. Pues entonces al final, si lo analizas, no es como dices, no es que solo veo trascendente o solo quiero compartir como lo que yo pienso que es mejor o lo que yo pienso que habla mejor de mí o que proyecta como una mejor imagen de mí, ¿no? Entonces, ¿qué estás haciendo? Ay, qué bien te lo pasaste en la fiesta. Pues la verdad que fue una mierda, tía. Me fui a las 2 de la mañana, la música era un bajón. Hostia, pues yo te he visto ahí con los láser en el story que madre mía, o sea, que parecía la fiesta del año, todo el mundo la mascarilla, no sé. Yo tengo una broma con mi amiga que es como el plano cortado, como cuando tú vas de viaje, yo qué sé, te vas a París, pero estás esperando el coche de alquiler, no sé qué, luego llevar al aeropuerto, tienes que hacer el control de seguridad y tal, y eso es como el plano cortado de tu vida, y luego lo que sale en Instagram es momento he llegado a la Torre Eiffel, y al final eso creo que no afecta tanto a nosotros como a la gente que lo percibe a la hora de construir la realidad. Totalmente. Y nos hace mucho más inteligente, aunque eso no sea memoria pura, pero al final está desarrollando como un anuncio. Yo pienso que nos hace más pobres. Sí. O sea, que al final es como intentar, entonces si algo no tiene como ese punto óptimo y tiene como ese punto perfecto, entonces como que no merece la pena recordarlo. Entonces como que no quieres dejar constancia de eso, ¿no? Y es como un conflicto donde sí que es verdad que pienso que hay gente que ha emprendido proyectos interesantes, ¿no? De enseñarlo todo, pero que no hay ningún proyecto tampoco que haya sido un golpe en la mesa de decir, ostras, esto sí que me transforma la manera de contar que tiene los recuerdos las redes, ¿no? A lo mejor porque estos proyectos a mí me da la sensación de que son como muy específicos y van a lo mejor lo que tú decías antes del feísmo o lo que sea, algo muy espontáneo. Y muchas veces tanta intención puesta ahí hace que al final la sensación real no se perciba, porque te están llevando a que pienses eso. Totalmente. Y es muy curioso, ¿no? Porque al final ahí es donde estamos trabajando nuestra historia, ¿no? El problema de la memoria creo que no es selectiva para una persona, no podemos elegir que recordar algo que no. Entonces,
con ese sufrimiento. Entonces, ojalá que hiciese un algo para poder decir, esto lo quiero guardar, esto lo quiero dejar. Porque no podemos archivar nuestra memoria. ¿Por qué no? ¿Por qué lo hacemos no? Es difícil, no sé. No se puede borrar, si es algo que te ha afectado. Claro, con trabajo psicológico y demás, puedes trabajarlo, pero no es un mazo que no puedo entrar en los sentidos y Claro, eso es como muchas veces yo hablando con amigos, ¿no? A mí me pasa con este tema como que a mí no me gustaba compartirlo, ¿no? Porque es como este momento donde se ponían a hablar de... Es verdad que también por este motivo yo no conservo contacto con las personas de mi infancia. Porque como no tengo un vínculo, me pasa por ejemplo con mi propio hermano. Yo con mi hermano tengo una relación súper adulta, porque es como que no tengo esa complicidad de haber sido niños y haber compartido eso cuando él me cuenta, porque tú te ponías como una fiera cuando te quitabas el chocolate, y yo como que a mí no me gusta el chocolate, ¿sabes? Que es como que no tengo esa complicidad con él, sino que tenemos una relación como de amigos, ¿no? Entonces, cuando hablaba mucho entonces a mí era un tema como que no me gustaba, ¿no? Que cuando salía lo típico de las reuniones, ¿por qué tal? Porque luego cuando salió Facebook, para mí era un tripi, porque era como que te agregaba un tipo, Javier Morales Jiménez, tía, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo estás? Y era como, ¿quién coño eres? O sea, es que no tengo ni idea. O sea, es que yo miraba, le miraba las fotos y yo decía, pues lo que quieras, cuánto tiempo sí que guay, pero que no tengo ni idea. Entonces, claro, al final lo que hablábamos, entonces yo no hablaba mucho de este tema porque no me sentía muy cómoda, no me gustaba. Y cuando conseguí por fin recurrir, hablaba mucho, ¿no? Y me decían, bueno, pero qué pena, ¿no? No acordarte. Y yo digo, pero bueno, ¿y de lo que me he librado? ¿Sabes? O sea, y la cantidad de traumas que no tengo, o que quizás sí tengo, pero no sé por lo que son. O sea, que realmente es como una manera también de ir por la vida más ligero, ¿no? O sea, que tampoco me parece tan importante a día de hoy, ni lo veo como una pérdida, sino como una... más ligera, al final. Yo pienso que sí, o es como una manera de entender lo que a mí me gusta más. De aceptarlo. O de aceptarlo, claro que sí. Muchas gracias. Bueno, es como... ¿Cómo ha llegado representando, sabes? De cómo ha trabajado las imágenes para llegar representando. Justo, a mí es como lo que más me gustaba cuando estaba construyendo la charla era eso, como que siempre me gusta porque pienso que la fotografía escenificada tiene ese punto donde lo más interesante es el proceso. O sea que la foto, el consumible, lo que llega al espectador es interesante, pero que las capas de sentido y todo lo que tiene detrás es como lo bonito, que si tienes la oportunidad de encontrarte al autor, lo bonito es despedazarlo. Entonces siempre he trabajado con otras series que me parece que tienen más que contar, como más producción, ¿no? Como más, pues ahora hablamos de los escenarios, de esto y como todo, como más basado como en el craft. Y nunca había hablado de este proyecto porque implica como esa parte como más personal, que es verdad que el tema es jugoso, pero que te la juegas toda al tema, ¿no? Entonces lo que me gustaba al construirla es como poderos hacer llegar ese paso de trabajar con un tema, de una sensación, de una vivencia, a construir una foto, ¿no? Pues si alguna vez os apetece trabajar en ese lenguaje, ¿no? Que veáis un poco cómo se hace el recorrido. Pues nada, si no tenéis ninguna duda más, os dejo ahí reflexionando. Esto te queda más que tendido, pero después de que termina. Todo el fin de semana con los recuerdos. Ya vamos pasada la hora. Hombre, eso siempre. No miramos el reloj. Aquí no miramos el reloj porque si lo miramos no No venimos a contar minutos, venimos a vivir. no nos sale. Bueno, pues, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido? ¿Bien? Merece la pena, ¿a que sí? Se van a quedar comiéndose. Merece la pena escucharla, ¿verdad? Escucharla. Bueno, Eso pues... me enreda mucho, ¿eh?
Hoy he ido, Después lo veré la grabación. he ido al turrón, lo tenía Sí. muy estructurado. Te falta decir, hombre, si queréis más, ya... No, ya, mira, Te ya. cuenta todo, sí, te cuenta todo. Yo lo cuento todo, no me tapo nada. Pero ya he dejado ahí el link para ya tener comunicación directa. Ya, ese es como el punto final. Pues... Muchísimas nada. gracias. Muchísimas gracias, ha sido un placer.